Bienvenidos a este capítulo especial de África 7 días. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano, que en esta oportunidad está dedicado a conmemorar los 25 años del genocidio Tutsi en Ruanda, en el que más de 800.000 personas perdieron la vida. El siguiente es un recuento de la masacre que inició el 6 de abril de 1994 con la muerte del entonces presidente ruandés, que se extendió hasta mediados del mes de julio de ese mismo año. La masacre duró 100 días. El mundo recuerda con dolor el genocidio de Ruanda de 1994. Sus causas se remontan al periodo colonial en el siglo XIX, cuando los belgas controlaban el país y empezaron a clasificar a la población de acuerdo a su etnia. Por considerar más parecidos a los europeos, a los tutsis, que eran minoría, les otorgaron mejores empleos, mientras los hutus, mayoría en Ruanda, fueron relegados a tareas menos cotizadas. Así empezó a crecer el resentimiento. En 1962, cuando Ruanda declaró su independencia, los hutus tomaron el control político del país, pero las tensiones interétnicas ya venían exacerbándose. Para 1973 llegó a la presidencia el militar hutu Juvenal Habyarimana mediante un golpe de Estado. En 1993 el gobierno y la guerrilla del Frente Patriótico Ruandés, formado por rebeldes tutsis, firmaron un acuerdo de paz. El asesinato del presidente la noche del 6 de abril de 1994, cuando un misil derribó su avión, fue el detonante del genocidio. El 7 de abril, como retaliación, extremistas empezaron con una ola de asesinatos, cobrando la vida de la primera ministra de Ruanda. Se estima que 1 millón de personas fueron asesinadas y al menos 250.000 mujeres fueron violadas. 95.000 niños fueron ejecutados y cerca de 400.000 quedaron huérfanos. Los medios de comunicación, y en especial la tristemente célebre Radio Mil Colín, sirvieron de instrumento oficialista con los llamados sistemáticos a matar a los tutsis, a los que llamaban cucarachas. El 21 de abril el Consejo de Seguridad de la ONU decidió retirar a sus tropas del territorio. En mayo de 1994, el hospital de Kigali, capital de Ruanda, fue bombardeado, matando a una treintena de personas que se encontraban allí. Junio fue crucial para el establecimiento del orden. Esa responsabilidad fue entregada por el Consejo de Seguridad de la ONU al gobierno francés, aunque este recibió fuertes críticas por su rol en la crisis tiempo después. En julio fue formado un gobierno de unidad nacional con Pasteur Bizimungu, miembro de la etnia Hutu, como presidente, y Paul Kagame, representante del pueblo tutsi, como vicepresidente. Este hecho marcó el fin del genocidio, que cumple un cuarto de siglo. Kagame fue elegido como presidente de Ruanda en el año 2000. Hablamos con Claudine Ouassadinki, una sobreviviente tutsi del genocidio radicada en España, quien viajó a Bruselas para la conmemoración. Ella nos contó cómo vivió el 7 de abril de 1994. Ese día 7 vinieron a mi casa. Eran las 8 de la mañana y yo no sabía lo que pasaba. Había sabido que el presidente lo habían matado y llegaron y empezaron a buscar en mi casa y a saquear. Solamente porque era una mujer que vivía sola, porque no estaba con mi marido. Mi marido se había metido en los milicianos, hasta que uno que fue alumno mío me pegó un machetazo aquí en la frente. Pero ¿cómo reconstruir con éxito un país después de un genocidio? Ruanda tuvo que responder a esta pregunta y desde entonces se implementan estrategias para aliviar las tensiones entre ambas etnias. Hace 25 años esta escena era inimaginable. Ciprián fue un genocida de la etnia Hutu. A su lado está Luis, de la etnia Tutsi, cuya familia fue completamente diezmada. Hoy ambos trabajan y viven juntos en un pueblo que se reconcilió. Esto es lo que nos ha permitido conocernos mejor. La idea es que cuando estemos juntos podamos hablar sobre lo que sucedió. Después de haber estado en prisión y pese a los temores de Ciprián, el gobierno la envió a esta aldea, símbolo de la política de reconciliación de Ruanda.
Como maté a tanta gente, me daba mucho miedo que alguno de ellos quisiera vengarse en algún momento. Con las 8 comunidades de reconciliación existentes, el objetivo es suprimir las diferencias étnicas. Ahora estamos en una etapa de colaboración. Independientemente de su historia, los ruandeses trabajan juntos y colaboran para lograr la reconstrucción. Pero el gobierno no es el autor de todas las iniciativas. Los jóvenes ruandeses también se apropian de su historia, aunque no hayan vivido el genocidio. Los miembros de esta compañía de teatro ensayan una obra sobre el legado heredado de sus padres, ya fueran víctimas o verdugos. La obra habla sobre los problemas de los jóvenes ruandeses que nacieron después del genocidio y que hacen parte de una historia que no tuvieron que vivir. Todos aquí nos hacemos varias preguntas. ¿Qué es la memoria? ¿Por qué recordamos esas historias tan dolorosas? Las recordamos para que nunca se vuelvan a repetir. La pieza teatral será presentada en el Memorial del Genocidio en Kigali, la capital, un lugar símbolo de la unidad de los ruandeses. Pues también hablamos con Claudine sobre la importancia de la reconciliación para el presente y el futuro de Ruanda. Siempre yo digo que la reconciliación empieza por sí mismo, porque si yo no me concilio conmigo mismo, no me voy a reconciliar con el que me ha hecho daño, ni voy a convivir con el que me ha hecho daño. Se está intentando convivir, se está intentando sensibilizar a la gente, porque Ruanda no estaría como está ahora si no hubiera habido un principio de convivencia, aunque tal ha matado a tu familia, ahora se conviven sabiendo que mató a tu familia. Pero en aquel momento hay cosas que tú dices que no puedes perdonar. Yo subí muchísimas violaciones y eso para mí, decir que perdone a esa persona, soy yo que tengo que trabajarlo, porque soy yo que sufrí. Ruanda conmemora el genocidio con 100 días de luto, eventos y conferencias en distintas partes del país para recordar las causas de una matanza que marcó la historia del mundo. Una marcha solemne marcó el inicio de una vigilia en memoria de quienes murieron en el genocidio que inició el 7 de abril de 1994. Fueron algunos de los actos con los que Ruanda recordó, 25 años después, a las víctimas de la matanza que terminó con la vida de 800.000 personas, principalmente de la etnia Tutsi. Tenemos que recordar, porque cuando recordamos estamos protegiendo. Es dar dignidad y respeto a quienes murieron y nos enorgullece por los que sobrevivieron. En la actualidad, 3/4 de la población tienen menos de 30 años. Estos jóvenes no vivieron el genocidio en el que murió el 70% de la población Tutsi de la nación africana. En 1994 la gente murió aquí. Es como caminar con ellos recordando cuánto sufrieron. Este día significa mucho para mí. Horas antes, el presidente Paul Kagame instó a los jóvenes a honrar a las víctimas. Esta historia no se repetirá. Este es nuestro firme compromiso. No requerimos nada de quienes nos hicieron daño, excepto una mente abierta. Todos los días aprendemos a perdonar, pero no queremos olvidar. Este fue el primero de 100 días en los que el país guardará luto por las víctimas, el mismo número de días que duró el exterminio. Durante estos se realizarán conferencias y eventos en aras de que una tragedia como tal no se vuelva a repetir. Pues Guasadinki también nos contó cómo fue la primera vez que pisó suelo ruandés después de exiliarse en España. La primera vez que volví me desmayé totalmente porque veía a todo el mundo como matón. Y no podía andar por la noche. El único miedo que tenía era la violación. Me daba muchísimo miedo. Cualquier persona que miraba decía, este seguro que es él, este seguro que es él. Y digo, seguro que todo el mundo me reconoce y yo no.
Lo pasé mal, pero luego volví pronto para ir trabajando esa herida. Sí, si entras a Ruanda, es que ves cómo la gente convive, ves cómo Ruanda se ha desarrollado muchísimo, ves la paz, que puedes andar por la calle sin problema, ves cómo la gente convive, es que te llega y te da esa tranquilidad. Pues fue el cine el que se encargó de dar a conocer lo sucedido en el país africano. Hotel Ruanda es tal vez la cinta más reconocida a nivel mundial que trató el genocidio, pero tras ella toda una saga recordó este episodio de la historia de Ruanda. El director italiano Ettore Scola solía decir que el cine es un espejo pintado. Pero en el caso del genocidio de Ruanda, todo su cine revela realidad. La primera película en tratar la violencia entre las etnias Hutus y Tutsis fue 100 días, en alusión a los meses que duró el exterminio en el que un 11% de la población murió. Y si no murió, sufrió la suerte de la joven Tutsi Josette. Sin saber dónde esconderse, se refugia en una iglesia que la traiciona y la somete a atrocidades. Y es que la Iglesia Católica llegó a entregar parte de la minoría Tutsi a las milicias radicales Hutus. Si bien Shooting Dogs muestra que no todas fueron cómplices. Aquí el padre Christopher encarna al sacerdote Beshko Kurik, quien arriesgó su vida para salvar la de cientos de personas. Papa Christopher, you are in my heart until I die. Entre ellas, un reportero de la BBC, que produjo este guión con extras salvados por Kurik. Aunque no se rodó en el país, Hotel Ruanda sigue siendo el referente, tal vez por la valentía de Paul Rusesabagina, que usó su hotel como refugio, cuando ni Bélgica, ni Francia, ni la ONU ayudaron a las víctimas. En ese sentido, la cinta elogia al general canadiense Romeo Dallaire, quien, decepcionado con Occidente, actúa solo. Más dura es Sometimes in April, porque ¿qué hacer si un hermano participa de este drama? Como Hutu, Agustín deserta del ejército por su familia, pero su hermano Honoré trabaja en Radio Mil Colinas, la radio que incitó al asesinato. No es hasta más tarde que Agustín cierra esta herida viendo cómo su hermano responde en Tanzania por estos crímenes. Una reconciliación que a Ruanda le llevará años, ya que todos protagonizaron su peor relato, reflejado en Kinyarwanda, la cual, en medio del horror, es capaz de rescatar un amor entre etnias. Y así finalizamos este capítulo especial de África 7 días dedicado a recordar los 25 años del genocidio Tutsi en Ruanda. Ustedes pueden continuar con más en nuestra página web france24.com y por supuesto también aquí en France 24.